Karin. Bienvenidos a todos. Hoy es 14 de noviembre del 2022. Este es el seminario de las principales conceptualizaciones de Bion y la actualidad de su pensamiento. Vamos a empezar con la lectura del acta que tan generosamente han preparado. Y tenemos dos hoy. Hoy tenemos dos. Cierto. Han trabajado, lo cual quiere decir que están causadas, como se dice, ¿no? Están motivadas, y eso es importante. ¿Está entrando alguien? No sé, me parece. Valeria. Bueno, Valeria. Hola, Valeria. Así que estamos ahora todo oídos para escuchar el acta, y bueno, luego hacemos una participación y después seguimos, ¿no? Con lo que teníamos para el día de hoy, porque está también ¿cómo se llama? La monografía de Valeria, que no la habíamos terminado de leer. Hoy faltó Silvia porque está con tremenda gripe, yo justo la vi el otro día, y bueno, haremos todo lo que se pueda en el tiempo que tenemos. No, yo estaba mirando para ver. Porque el próximo lunes es feriado. Claro, el próximo lunes, repito, es feriado, y ¿qué nos quedaría? Antes de escuchar el acta de Paula, nos quedaría entonces un solo seminario, el final, que es un poco para el balance de todo. O sea que trabajemos mucho hoy. Así que, Paula, te escuchamos. Primero Perfecto. está la del 31. Claro, esa creo que la hizo Silvia, ¿no? Yo la hice. Ah, perfecto. Perdón, por favor, perdón. a las que están haciendo las actas, pónganle adelante el número de acta, porque es más fácil después en el Drive. Ahora, Bien. Sí, Me sí, parece que ahora ya está. Ya ahora Karin, bárbaro, Karin. Lo mandé con enchufada. fecha. Karin, yo la mandé con fecha, pero creo que es la número 12. Pongan la fecha adelante y el nombre, porque eso ayuda mucho. Porque a veces por timidez uno no pone el nombre, ¿no? Yo no firmo los cuadros, uno se olvida, pero es importante que lo pongan, ¿no? No, Valeria, lo que vamos a hacer después es que cada uno en el WhatsApp me va a poner, por favor, con nombre y apellido, la fecha de las actas que realizó y el número de cada acta. Eso ayuda un montón después a reordenar por si falta, porque si no nos confundimos. Yo me confundí cuando armé el Drive, quise y me confundí. Quedan 2 personas que todavía no subí al Drive, pero me ocupo. muchísimas gracias, Karin. Sí, es bien complicado eso, pero otra vez lo hice todo yo, era un lío tremendo, es verdad. Bueno, entonces, bueno, yo pensé empezar por el acta de Paula, ¿no? Y después seguimos, pero La la de anterior, Val es anterior. la mía es del 31. Perfecto. Bueno, ¿la tienen Como vos todos? quieras. ¿La tienen todos, la de Vale? Bueno, entonces empezamos, tienen razón, empezamos por la del 31. Bien. Así que te escuchamos, porque eso va hilando, ¿no? Va haciendo Bárbaro. link, va linkeando. Dale. Silvia Saraceno Fase procede a la lectura de la monografía de Valeria Sachs, Si hay tolerancia, un aparato para pensar, que será presentada el 19 del mes entrante. Sobre el epígrafe, Hilda aclara que Bion siempre prioriza la intuición y el hecho seleccionado. A ver, los tramos de lectura no los copié, solo tomé la última parte porque si no se iba a ser muy larga. Pensar es conocer lo que uno siente, para ser comprendido y comprender a los demás. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, a lo que Hilda aclara, y encontrar su propia palabra. Luego de todo ese proceso encuentra la palabra propia. Luego del párrafo, si fue capaz de pensar sus propias intuiciones, Hilda acota que si el niño fue esperado y buscado, entonces puede pensar, porque puede introyectar aunque se frustre, porque el pensamiento siempre es el pensamiento de un objeto ausente, pero no si es un objeto ausente de porque de ser así sería puro vacío y puro desamparo.
Una vez que se introyectó un objeto bueno, voluntariamente comprensivo, después aparece el pensamiento. Si se encontró con un objeto que lo acoge, lo recibe y se ahueca, luego él también puede bancarse una espera y una frustración porque ya tiene fe y esperanza en ese objeto bueno introyectado. Pero si en un comienzo se encuentra con alguien que lo rechaza, todo ese proceso para poder pensar no se puede establecer, ese pensamiento del objeto ausente. Nila consulta a qué se refiere por ese pensamiento de un objeto ausente. Hilda responde que lo dice Freud en la realización alucinatoria de deseo. Se produce a partir de un objeto ausente, pero cuando ya se estructuró un aparato rudimentario para pensar, parte de Freud en lo que dice se da en el primer año de vida y da un pasito más. Si la relación con el pecho o con el objeto que da bienestar No se escucha, no sé ustedes. Frizó Karina, no se la escucha. Frizó. Bueno, sí, quedó como congelada. Sí, no, está bueno. Karina, a ver, ¿alguien le puede avisar? Porque tengo miedo que haya seguido hablando y lo perdemos. A ver, ¿dónde tengo el teléfono? Acá. Que pase a datos. Ahí está entrando, ahí está entrando. Ahí está. Hola, Karina. Hola, Karina, hola, ¿me quedaste escuchan? en la relación con el pecho, ahí se cortó. Sí, ahora entré por el teléfono. Yo pensaba en la madre muerta de Grimm cuando escribía esto, Exactamente. como para relacionarlo con algo. Nos encontramos con que hay que sacar del otro lo que sirva, porque hay cierto principio de realidad. Si no comes, te morís. Y se saca el bienestar material y queda explitado el bienestar psíquico, porque depender de alguien es terrorífico. De ahí aparece yo puedo estar solo, hay que soltar. Pero la cría humana, desde su constitución, necesita del otro, como dice Silvia Bleichmar y también Freud. Aparece ese temor a vincularse por experiencias tempranas insatisfactorias. En el capítulo 5, Bio marca las experiencias insatisfactorias, pero también lo que se trae, porque aún estaba imbuido en el cómo viene un bebé y tiene una envidia muy intensa. A partir del splitting del bienestar material en detrimento del psíquico, lo único que quiere es succionar más y con voracidad, e insatisfacción permanente y falta de saciedad. La necesidad material nunca se sacia porque está explitada. La necesidad psíquica por mecanismos de arrogancia, omnipotencia, omnisciencia, que son generadores de estupidez. Ricardo completa la idea refiriendo que cuando se introyectó a ese sustentador loco que no tolera los vínculos, genera una especie de anorexia vincular, atacando toda posibilidad de que se genere un vínculo. Así como esa mamá atacó toda posibilidad de que el bebé genere un vínculo con ella, y con el analista se repiten esos dos lugares. Por un lado, el del bebé desvalido, que aguarda que por primera vez se pueda editar un vínculo satisfactorio, pero también aparece el bebé que repite el objeto sustentador enloquecedor y genera anorexia vincular, donde le ofreces afecto, cariño, amor, espacio, y el otro ataca toda posibilidad de que eso bueno que uno le ofrece pueda ser tomado y aceptado. Continúa Hilda explicando que según el capítulo 5 es porque tiene un buen equipo para relacionarse con objetos inanimados, lo que tiene mucha actualidad, ya que todos estamos con el celular y objetos inanimados, pero el tema es qué se hace con los animados. A esto Ricardo agrega que habiendo analistas jóvenes en el grupo, tienen que preguntarse quién está hablando. Si lo hace el bebé desvalido, que está buscando que por primera vez un vínculo se edite, o está hablando el objeto sustentador enloquecedor, que rehúye todo vínculo, generando una anorexia vincular.
Va a depender de eso el lugar en el que nosotros quedamos colocados. En el primer caso, quedamos en el lugar de una mamá mejor de la que él tuvo. Y en el segundo, quedamos en el lugar del bebé frustrado, mientras el paciente pasa a estar ubicado en el lugar de objeto sustentador loco. Hilda ilustra diciendo que esto queda claro en el caso de una interpretación que uno siente que va y el paciente dice, ¿y eso cómo se come? Aparece la voracidad. ¿Y a mí esto para qué me sirve? Ahí aparece ese splitting entre la satisfacción material y la psíquica, porque es una defensa por terror a depender del analista, y que le vaya como le fue, que se frustre, y esa dependencia le cause mucha envidia y odio. Todo es, ¿qué hago con esto? Todos elementos beta que pasan a la acción, y no los elementos alfa que ayuden a la reflexión. A continuación, Karin G. comenta una anécdota de algo que le impactó cuando estuvo en una playa. Había muchos papás jóvenes con bebés pequeñitos y ve una pareja joven con un bebé en el cochecito. Dice, ¿se acuerdan que nosotros les colgábamos en el manubrio los juguetes que se movían y hacían ruidito? Ahora había un adaptador especial en el que había un iPhone con los dibujitos para bebé. El bebé tendría 3 meses, muy impactante. Nenes grandes que los papás le dan de comer mientras los chicos miran los dibujitos. Hilda aclara que por eso trae el capítulo 5, porque es una búsqueda de comodidades materiales que ayudan a comunicarse con objetos inanimados, pero no se admite la existencia, la necesidad de un objeto del cual dependen estos beneficios, que una mano que colgó ese teléfono, que el bienestar material viene de un pezón que está en un pecho y ese pecho o una mamadera se la está dando a alguien. Se esplitea lo humano y se está en contacto con objetos inanimados que son puros elementos beta. Esto me hace pensar en el objeto transicional de Winnicott. El paciente viene porque hay algo que lo trae y tenemos que conectar con eso. Tiene tanto que ver con la actual Internet, los objetos inanimados. Perdón, ¿puedo decir algo? Salió un artículo muy interesante este fin de semana en el diario sobre una filósofa española. Hilda, ¿te acordás cómo se llama? Que comenté que exactamente, indirectamente habla de esto también. Sí, muy bueno. Te lo podría mandar al grupo, pero yo ese trámite no lo sé hacer con el diario. Me fijo si yo puedo, si lo encuentro y lo puedo mandar, ¿sí? Yo lo tengo muy en papel. Interesante. Perdón. Perdón, que acá estaba mi hija haciendo ruido. Javier piensa que Internet ofrece muchas posibilidades de splitting. El hipertexto, el multimedia. Hay un filósofo, Byung-Chul Han, en uno de sus últimos libros, No Cosas, habla del objeto y cómo a través de las pantallas de Internet no nos relacionamos con objetos reales, sino con no cosas, perdón. Y que esa interacción genera un efecto en todos nosotros. Y se ve en los pacientes que están en Tinder o en Cupid, que no pueden tener relaciones estables, duraderas, con compromiso. Es todo líquido y se enloquecen. Sigue Hilda relatando su experiencia en el recital de Coldplay, un espectáculo extraordinario, imposible de no ver, y un chico de 13 años estaba con el celular. Un ejemplo más de lo que trajo Karin y apunta a joder. Él relata que un recital de la banda inglesa King Crimson en el Luna Park en el 19, en el escenario había un cartel que decía: durante el concierto está prohibido sacar fotos y el celular. Vamos a remitirnos a una experiencia directa con el arte y con la música, y solamente se va a poder sacar fotos cuando el bajista levante la mano sobre el final. Saque su cámara y se saque una foto con ustedes. Ahí ustedes podrán sacar sus fotos. Y pensó, qué maravilla volver al siglo XX. Este comportamiento repetido en los conciertos le hizo perder las ganas de ir a los recitales. Lo mismo pide Chris Martin en una canción del recital, y Karin agrega que en el Colón tampoco se puede usar celular ni nadie se le ocurriría. Bion dice que se resuelve la angustia destruyendo la función alfa, o sea, destruyendo la capacidad de pensar. Se creen que resuelven la angustia. Es impresionante la actualidad que tiene.
Tanto el ejemplo de Javier como el de Coldplay son válidos porque cuando empieza el espectáculo ofrecen un continente. Durante el espectáculo, solo cuando, y ahí aparece la función paterna, contiene la ansiedad y la angustia, y esa capacidad de espera está basada en la esperanza de que el objeto no le va a fallar. Y después podrán sacar fotos cuando se lo indiquen. Ahí hay un desarrollo de poder tener un pensamiento, de reflexionar, y no pasar al acto sacando fotos o videos y no pudiendo disfrutar. Seguimos escuchando a Silvia con la síntesis fabulosa que hizo Valeria en su monografía. El apartado función alfa, y prosigue Hilda aclarando que en el capítulo 5, apartado 3, Bio menciona los objetos inanimados con la consiguiente culpabilidad, temor al suicidio, temor al crimen, presente e inminente. No es gratuito ese corte, ese splitting. Esa necesidad de dejar fuera el bienestar psíquico necesario para la vida es un ataque a la vida misma. Se puede manifestar en suicidio, crimen y distintas maneras, pasado, presente e inminente. En el mismo apartado señala que el paciente persigue vanamente toda forma de malestar material. Es al mismo tiempo insaciable e implacable en la búsqueda de saciedad, como este estado tiene su origen en la necesidad de librarse de sus complicaciones emocionales que implican el captar la vida. El ataque es a la vida misma y siempre vamos a tener frustraciones. El paciente parece incapaz de experimentar gratitud e interés, ya sea en sí mismo o en los demás. E Hilda lo relaciona con la función alfa porque destruye su interés por la verdad, fracasa en su búsqueda de satisfacción y atribuye el fracaso a la carencia de algo material y termina en una dependencia cada vez mayor de lo material, donde lo determinante es la cantidad y no la calidad. Ponen un montón de cosas delante del chico con el celular y le van dando trocitos y trocitos de algo inanimado como para no soltarlo. Y no, es la inteligencia artificial, que se fija en los algoritmos y no se fija en la capacidad de emocional y de vincularse. Lo único que quiere es captar la atención y cada vez se siente más insatisfacción porque queda un resto de que luego se expresa en el suicidio, el asesinato y los distintos tipos de patologías. Ese resto de insatisfacción. Siempre le falta algo más, no soporta las interpretaciones. Como decía Ricardo, no se tolera porque hay terror a la dependencia. Es lo que se plantea actualmente con respecto a formar una pareja, un compromiso emocional o incluso a tener hijos. Hoy en el diario decía, no quiero hijos, y la foto de un candado, como que el hijo es un candado, es una complicación emocional que no se puede tolerar, es un producto. De ahí la actualidad del planteo de Bio y su correspondencia con Winnicott. Nos encontramos con personas que tienen un equipo adecuado para relacionarse con objetos inanimados, pero que tienen una total confusión cuando de pronto se sienten que están vivos, pero que no obstante, capaz que entiendan algo del significado de lo que se les dice, porque si no, no vendrían al análisis. Hay mucha demanda de análisis, después no quieren escuchar lo que les interpretás, porque aparece en el ¿para qué me sirve? ¿Yo qué hago con esto? Yo quiero cosas prácticas. Estamos en otro mundo ahora, pero viene. Al darle la palabra al grupo, la toma Nila, refiriendo que le parece una interesante revisión de lo que venimos viendo, con puntuaciones claras y definidas, resultándole interesante la vinculación con la clínica, desde esta óptica que para los que no la teníamos es nueva y diferente, pero que se puede vincular con las lecturas y recorridos que cada uno tiene, como dice Hilda, su cartografía, para tomarlo y sumarlo. Enfatiza Hilda la actualidad porque todo el avance en la inteligencia artificial se considera que lo importante es sumar, no rechazar la tecnología porque la vamos a usar, sino sumarle lo humano. Trae también a Byung-Chul Han, a quien considera muy bioniano. Cuando preparaban el primer libro, aparecían los chicos con el celular y les decía, ¿qué están viendo? Para sumarse y decir, este mata a todos. ¿Por qué mata a todos? Siempre tratar de sumar lo humano, por más desesperadora que sea la situación. Un ejemplo que le impresionó y leyó en un científico dice que los estudios para detectar el cáncer de mama con un procedimiento de inteligencia artificial tienen una certeza del 95%. Los que hacen los humanos, una del 92%. Y si sumamos lo humano a lo artificial, tenemos una certeza del 99,5%. Eso es lo que le impresionó. Ver cómo humanizar la tecnología porque da resultados.
Melamed habla de la cobotización, que es usar el robot y sumarle el humano, no descartarlo, y la eficacia es mucho mayor. Y lo rescató para el consultorio. Si esa persona se comunica mejor con lo inanimado, sumarle el humano. Sigue Karin Friedman relatando que se le presenta una paciente que piensa a la luz de hoy en elementos beta. La paciente tiene una historia y una madre muy difícil y aparece en ella cierta dificultad para encontrarse con el otro. Vive a predominio del hacer porque salió de esa situación de déficit haciendo cosas. Estudió, hizo. Y ahora se encuentra con sus hijos y si ella es a predominio del hacer, no termina de conectarse con sus hijos. En este hacer pensaba sus elementos beta y donde hay algo de la función alfa que ella no recibió y está en déficit. Hilda agrega que es un estado de insatisfacción que no se sabe de dónde viene. Continúa Karin aportando que la paciente tiene una madre muy compleja, que no estuvo, muy narcisista, centrada en ella y no en sus hijas, donde ella, en su no recibir, a sus 11 o 12, se dio cuenta que tenía que hacer por ella misma y empezó a hacer y salió adelante, pero arrastrando ese déficit que le complicó sus relaciones de pareja con sus hijos, pero hay algo que no está. A propósito del caso de Karin, Beatriz aporta que el trabajo que tenemos los analistas, que cada vez que se ve más comprometida la parte narcisista de la personalidad, y en ese sentido tenemos que ir cubriendo esas carencias con representaciones para que el paciente pueda ir pensando y articulando los pensamientos en función alfa. Y pensaba que se fue degradando lo que tiene que ver con el amor. Pareciera que el amor pasó de moda y los analistas tenemos una tarea importante: poner el énfasis en las relaciones con el objeto, trabajar con la función alfa y que el paciente pueda pensar, que es ir en contra de la corriente en este momento, porque los pacientes buscan cosas prácticas. Esto del psicoanálisis, del diván y tener más de una sesión es una cosa rara en estos momentos. Hilda agrega que sienten que están fuera de onda y que no va toda esta situación de detectar estos déficits. Y agrega un ejemplo en relación a lo que decía Nila, en que todo pensamiento es el pensamiento de un objeto ausente. Partiendo de Freud, por ejemplo, las canciones de amor hablan del que se fue, del que fracasó. Su hija, cuando tuvo a su hijo, le comentó que no había canciones de amor que dijeran qué suerte que tuvimos un bebé, qué felicidad. Del objeto ausente y el entorno, a lo que dice Beatriz, leyó una estadística que la palabra amor es cada vez menos utilizada y está reemplazada por violencia, agresividad, y la palabra amor está cada vez más devaluada. Ella cree que con una mirada psicoanalítica desde esta perspectiva nos puede ayudar a entender esta devaluación y por qué tener un hijo se lo siente como una cadena perpetua. Para finalizar, Nila aporta la ocurrencia de que mucha gente tiene gatos o perros que dicen mi hijo gato o perro. Es una dependencia de otro tipo, a lo que Hilda agrega que tiene fecha de vencimiento. Y a mí se me ocurre que también se aseguran la total dependencia, porque los animales, si bien viven pocos años, todos ellos son de dependencia con sus cuidadores. No crecen y se van como los hijos. Para la próxima continuamos con la monografía de Valeria, el capítulo 9, Aprendiendo de la experiencia, porque habla de la tortura de los recuerdos. Listo. Muy bien. Muy bien, Karina, la verdad excelente, bueno, como todas, ¿no? Muy bueno, y con mucha actualidad. Yo solamente me atrevo, no puedo con el genio, yo puntué alguna cosita, ¿no? El pensamiento es de un objeto ausente. Lo de la madre muerta de Green es cierto, porque esto tiene que ver con lo que leemos en ese capítulo, ¿no? De que cada uno tiene su cartografía. Y y tenemos una multiplicidad de teorías, ¿no? Y el psicoanálisis es transformación. En ese sentido hay un artículo muy interesante al respecto que quizás después lo podamos ver, pero es una transformación permanente y también una migración entre diferentes teorías, y cada uno va a reaccionar desde ahí, digamos, ¿no? Desde sus propios mitos personales, más los mitos de la cultura a la que pertenece, ¿no? De sus propias
desde su deseo, que podía relacionarse con el tema de la pasión como deseo, ¿verdad? Y en el nivel del sentido común también, que es algo que Bion marca mucho. Bueno, marco eso, justo estábamos hablando de este duelo tan triste, ¿no? Y justamente acá vemos cómo se quiere succionar más y más y más y más y nunca alcanza, ¿no? Cuando hablábamos de esos objetos, ¿no? que se roban y se apropian y después son destruidos, como el juego de la destrucción, ¿no? Después la conexión más con objetos inanimados que animados, ¿no? Excelente lo de anorexia vincular, ¿no? Es muy representativo ese concepto que habla Ricardo. Lo que dijo Javier respecto al límite, ¿no? Como cuando estás contenido por una función parental, podríamos decir, que esto tenemos que hacerlo así, etcétera, es como que produce como una especie de calma interna, ¿no? Que ahora no se puede, pero después sí. Y la fuerza que tiene ese capítulo 5 respecto a cómo acentúa bien el bienestar material, ¿no? Que, digamos, desconoce el bienestar emocional, ¿no? Cómo él refuerza esa situación y cómo esa carencia, ¿no? Esa separación del bienestar emocional puede llevar a patologías graves e incluido el suicidio. Son palabras de Bion. Bueno, no digo más nada. ¿Alguien quiere agregar algo, decir algo? Porque si no tendríamos que pasar allá a la lectura, a la miércoles, a la lectura de la otra. Algo dijeron, ¿viste? Alguien dijo algo, ¿no? Sí. Sí, Remedio Zafra, bárbaro. Yo me quedo pensando en esto del teléfono, de las pantallas. Estoy viendo una paciente hará un mes que llega a la primera entrevista psicótica, en el sentido de con una transferencia masiva y lábil, se presenta en la puerta del consultorio y dice, ay, yo te busqué en internet y te vi en LinkedIn, estás distinto que en la foto, así verborrágica. Y fue impresionante durante este mes la omnipotencia de ella trasladada en el uso del teléfono, porque todos los días por WhatsApp me escribe, me manda cosas, ahora me armó eso. Y hace lo mismo con la gente, con el mundo. Ella está replegada en su casa, se peleó con todo el mundo, con toda su familia, con sus amigos, se peleó con todos. Por suerte la acompaña el marido. Y ella mantiene vínculos a través del teléfono que no son vínculos, que no son verdaderos vínculos. Y por ejemplo, da clases de inglés, publicó en el chat grupal del country que iba a dar clase, que las invitaba y todo muy expansivo y con demasiada buena onda, maníaca, claro. Maníaca, Y nadie claro. le respondió. Entonces ella se indignó que no le respondieron y además empezó a insultar a todos porque no sé qué cosa con las empleadas domésticas que le pagaban. Un quilombo tremendo hizo en el chat. Y conmigo lo mismo. Un día dijo, bueno, no, me voy a tomar la medicación y apago el celular. Y se tomó medicación de más, apagó el teléfono. Entonces estaba esperando que... O sea, los quilombos que se pueden hacer los hizo todo. Y en un momento me escribía y yo le respondí, bueno, fulanita, decime que lo que necesitas, yo estoy para ayudarte. Y le encantó ese mensaje. Me mandó un audio de 8 minutos que yo no escuché, pero en toda la catarata de mensaje, yo hice la síntesis y le dije, bueno, en lo que necesites, acá estoy, decime y nos vemos el viernes. Y hoy que está más tranquila, me dice, a mí me gustó mucho ese mensaje, porque yo te ataqué y vos no respondiste, se da cuenta hoy. ¿No? Pensaba en este ejemplo del recital de King Crimson que dice, bueno, tranquilos con el teléfono, al final sacamos todos el teléfono, sacamos la foto. Función de continente. Claro, la función de continente, y como pensaba, dice Río. Sí, te escucho. Sí, pensaba esta paciente en función del seminario,
porque es fantástico Bion para pensar todos estos fenómenos, todo lo que le pasa en la cabeza a la paciente y el vínculo transferencial. Y como ella ahora un poquito, no tan del lado de la personalidad psicótica, sino un poquito más del lado de la personalidad neurótica, es una mujer muy inteligente, valora eso, todo eso que pasó y esa experiencia que hizo conmigo, que fue totalmente caótica y loca, pero yo la acompañé, siempre estuve. ¿Me vas a recibir el viernes? ¿Y hoy cómo no te voy a recibir? Le dije. Sí, con una bomba. No, pero muy bien, Claro. muy bien lo que respondés a lo que vimos de Bion la vez pasada, que en este tipo de cataratas evacuativas, pero el paciente viene, como dice Ricardo, o sea que hay algo que está pidiendo ayuda. En esa catarata lo que quiere es que te quedes pensando, impresionar al terapeuta, es lo máximo que puede. Después elaborar, interpretar, todo eso no lo puede tolerar, pero que vos le digas, estoy acá para ayudarte, entonces eso le hizo sentir que te conmovió, que era lo único que buscaba, que el otro se conmueva. No nos desesperemos en bajar interpretaciones ante esas cataratas evacuativas, porque van a ser rechazadas y son sentidas como con dolor, como que uno le quiere introyectar con dolor. En vez si uno, claro, como dañino, lo dice, estos son palabras de Bion, no textuales. Entonces, solamente estar y acompañar, ya fantástico el ejemplo que traes, fantástico. Va a ver cómo lo ponemos. Sí, y el marido la verdad que es un pan de Dios y el amor que le tiene y la acompaña y tiene tolerancia y yo hablo con él cuando le hablo y les voy explicando y el tipo la casa, o sea, obviamente ya 20 años de matrimonio y pasaron por varios tratamientos y es impresionante cuando uno tiene un auxiliar dentro del familiar, dentro de la familia, alguien que apoye el tratamiento y la pesca por donde va, fantástico. Vos te estás armando un continente también en el auxiliar. Estás ampliando la capacidad del auxiliar para tolerar, ¿no? La falta de gratificación, la frustración, la duda que traen este tipo de casos, y le estás ampliando la capacidad, digamos, para tolerar también el dolor psíquico, quizás no con estas palabras, por supuesto, que significa albergar, alojar este tipo de proyecciones, ¿no? Pero entonces le estás ampliando el continente para que ella pueda ser alojada. Ya con eso es más que suficiente, ¿no? No preocuparse en empezar, pero dijo esto, dijo el otro, que esta palabra, que la otra, porque ahí derrapamos en ese momento. No están dadas las condiciones mínimas necesarias, como dice Bio, para que te escuche. Claro. Bueno, ¿alguien más quería decir algo? Pasamos a la otra, como ustedes gusten. Yo me quedé pensando en algo que se agregó en este acta, que es el temor a la dependencia, que algo veníamos hablando, pero en este caso creo que estábamos conceptualizando que el temor a la dependencia por lo retaliativo del objeto. Exactamente. En ese sentido. Pero también pienso que me quedé muy enganchada con la mirada del otro, no por el contenido de la película que... sí, no deje de mirarme. No por el contenido de la película, sino por el haber tenido el objeto interiorizado, internalizado, o no tenerlo. Como que de eso va a depender la posibilidad de digerir los elementos beta del mundo, de alguna manera. Entonces, bueno, esta ametralladora de esta paciente de Javier, ¿cuánto hay que necesita ser mirada? No solamente el contenido, es como si la no mirada de los otros generara una ansiedad enorme, y si no ha interiorizado
un objeto que calmó, no se calma con nada, digamos, hay que Claro, construirlo. por eso, porque cuando tenés miedo a la dependencia es porque cuando dependiste te fue mal. Frustrarlo. Es así. Cuando dependiste te fue mal. Entonces, tu vida fue ensayar para no depender. Ok, ahí me queda más claro. Te lo digo en cortito, ¿no? Te Sí. lo digo cortito y al pie, ¿no? Después se puede hablar mucho y todo, pero cuando dependiste te fue terrorífico, entonces no querés saber de nada. Porque Okay. te remite a las interacciones tempranas que fueron terroríficas. Entonces, no. En el caso de la película, la tía lo llevaba a los museos, no viene del aire que sea pintor. La tía lo llevaba a los museos, se escuchaban clases de arte, digamos, lo impactó de muchas formas, con su belleza, etc. Pero estaba con él y la mirada también es continente. Acuérdense ese ejemplo que yo traigo siempre, que es el chico que le dice al papá, escúchame con los ojos, escúchame con los ojos, porque muchas veces, digamos, es interesante tener en cuenta que hay silencios que son instituyentes, ¿no? Tomando una frase de Castoriadis, lo instituyente. Hay silencios que, hay momentos en que lo mismo podríamos decir con Nila, ¿qué le podemos decir? ¿Qué sé yo? Estaríamos ahí, estaríamos en silencio, porque ¿qué vamos a decir? Pero en ese silencio ella se siente contenida en nuestra mirada, ¿verdad? Bueno, ahora, y hay silencios que son destituyentes, que es el silencio de la no implicación con el otro. Pero en los casos extremos, digamos como por ejemplo los genocidios, el holocausto, lo único que puedes hacer es mirar como continente al otro. Pero ¿qué le vas a decir? Ese silencio es instituyente, ¿no? Y hay un silencio destituyente, que es el que me importa. Pero la mirada es continente también, que después lo continúa Winnicott porque dice que el bebé se refleja en los ojos de la madre y se siente reflejado y contenido en la mirada, ¿verdad? Entonces es importante la mirada. Bueno, interesante la pregunta que trajiste, ¿no? Para aclarar esto, para que sepamos que no hay que echarse un discurso todo el tiempo, ¿no? Que hay veces que el silencio es más continente que hablar, ¿no? Y pasa, por ejemplo, cuando uno va a una terapia intensiva, ¿no? Que uno habla despacito. ¿Por qué? Porque hay que respetar la retracción del otro, porque para curarse se tiene que hacer una retracción. Una retracción o un velorio, exacto, una retracción autista defensiva. Después en el velorio, en un costadito, se ponen a contar chistes verdes, bueno, aparecen los mecanismos maníacos ayudando, pero en el momento respetar que el otro se meta para adentro y no andar echándole un discurso, ¿no? Exactamente, el velorio, qué sé yo, el cementerio, en la terapia intensiva, digamos, respetar. Sí, Nila. No, me hace recordar un artículo de, ay, no me acuerdo el apellido, Rosenbaum, no me acuerdo, que se llama Se puede morir de decir. Como con preguntas, ¿se puede morir de decir? Donde ella en realidad se pregunta qué pasa con todas esas personas que fueron, que vivieron situaciones extremas, en la guerra, en el holocausto, y que se suicidaron luego, además de haber dicho y de haber expresado y de haber contado lo que vivieron. Y una de las cuestiones que pone en ese artículo es la importancia de quién escucha lo que alguien dice, claro, quién lo escucha y cómo lo escucha, ¿no? Como que ahí radica todo, digamos. Porque no se trata solamente de decir. Por esto que me viene surgiendo, pero ahora que dijiste, respetar la retracción del otro, también es
no es contá, contá, contá que te va a hacer bien, No, no. sino que muchas veces se instala esto de que cuente que le va a hacer bien y pasa por otro lado, no pasa. Exactamente. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, Beatriz. Sí. No, porque, digamos, hay cosas en las situaciones traumáticas que se pueden verbalizar, pero hay cosas que no se pueden verbalizar porque tienen que ver justamente con los elementos beta o tienen que ver con cosas más regresivas, como lo prenatal también, que son cosas muy sumamente primitivas que se ponen, pueden aparecer en la sesión como vestigios y no hay posibilidades de verbalizar, por eso la mirada, el estar es muy importante, pero respetando el timing del paciente, es muy importante leer el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, como muy suavemente ir mostrándole al paciente qué es lo que también está expresando muy sutilmente a través de los movimientos corporales o a través de la expresión facial, ¿no? Claro, eso es importante. Incluso de Lacan hay una experiencia con una paciente que habló del holocausto y él lo único que hizo fue apretarle el brazo, ¿no? Y ella se sintió totalmente contenida, porque hay cosas que se contienen de esa manera, como pasa en todas las situaciones de duelo, ¿no? Yo tenía un paciente que negaba totalmente que era hijo de sobrevivientes del holocausto. Lo tenía totalmente escindida esa situación, y resulta que en una X situación se encontró con alguien que le dijo, ¿cómo te llamas y de dónde eran tus padres? No sé qué, y cuando les dijo, lo único que hizo el otro fue mirarlo y apretarle la mano fuerte. Y eso le produjo una transformación. No le dijo palabras, le apretó la mano fuerte, quizás le haya dicho entiendo, puede ser, no me acuerdo, ¿no? Y nada más. Y eso produjo toda una movilización que un montón de discursos no producía nunca, o interpretaciones, ¿no? Es decir, es la comunión emocional, y es lo que Bion llama a esa comunión, le llama la implicación. Hay un libro de Green que habla de Bion, que lamentablemente no lo tengo en italiano, que se llama Un psicoanalista implicado. Y yo creo que eso es Bion. Implicado con el otro, con el gesto, la mirada, como dice Beatriz, que va viendo qué le pasa, etcétera, con las palabras, implicado. Esa palabra es muy, muy Bion, digamos. Y me lo perdí ese libro, porque estaba en un congreso de Bion en Roma y tenían uno solo y se me dio por decir, hay un libro muy bueno, cuando fui ya me lo habían comprado. Pero claro, esto tiene que ver también con el capítulo 9, que es bastante complejo, bastante difícil de leer, ¿no? Sí. En este capítulo habla de los elementos beta y habla de una parte de la personalidad que no la podemos interpretar porque está todo disgregado. Entonces, como continente vamos a ir, digamos, llenando también espacios de vacío, ¿no? Dándole de a poco suaves interpretaciones, y cada uno va buscando el timing para poder hacerlo. Pero cuando estamos en los elementos beta, sería un horror hacerle una interpretación al estilo neurótico, ¿no? Sí, ir llenando esos espacios que no tienen representaciones, ¿no? Desde lo más sutil hacia elementos del preconsciente, que son donde encontramos representaciones, palabras ya en el paciente, y entramos en la parte ya no psicótica.
pero bueno, lo nuestro es un trabajo sumamente sutil, ¿no? Claro, exactamente. Yo me acuerdo de una paciente que en la primera entrevista, o en la segunda, no sé, habló de hace muchos años, y cuando me cuenta el suicidio de su hermana por sobredosis, bueno, era parte de todas las situaciones, etcétera. Cuando termina el análisis me dice, después que yo me había, cuando uno se mata, ¿no? Creo que, no sé si la didáctica, no me acuerdo, la supervisión, y entonces me dice, mira, yo cuando vine y vi que cuando te conté del suicidio de mi hermana, se te llenaron los ojos de lágrimas, dije, esta señora me puede ayudar. Ese era todo el impacto, ¿no? Y uno se había matado, ¿no? Es decir, bajando, ¿no? Pensando, esta señora me va a ayudar. Me dice, y no me equivoqué, me dijo cuando terminó el análisis, ¿no? Y era cierto, porque me impactó mucho, ¿no? Toda la situación. Yo trataba de disimularlo, ¿no? Me dice, esta señora me va a ayudar. Y uno trata de, ¿no? Eso me fue un gran aprendizaje. Uno aprende de los pacientes, como dice, ¿no? Muchísimo. Bueno, ¿cómo vamos? Tenemos, porque no, sí, dale, Ricardo. No, me recordaba un poco esto que vos comentás. Nombrar a Donald Kuspit, con K, Kuspit. Este señor Donald Kuspit es el más afamado crítico de arte de Estados Unidos. Pero este señor es psicoanalista, que estudió psicoanálisis no para trabajar, no como para trabajar como analista, sino para aplicarlo del psicoanálisis a las obras de arte. Y este señor habla de que el desasosiego del bebé se calma cuando la mamá se vincula, cuando la mamá le da de comer y cuando la mamá lo mira. Entonces él dice que la situación de sosiego que nos saca del desasosiego tiene que ver con que se ofrezca una calma vincular, una calma social y una calma emocional. O sea, vincular, emocional y corporal. Y él dice que toda nuestra vida, y él lo relaciona con el arte, sobre todo con los cuadros de madres amamantando a bebés que aparecen a lo largo de la historia, sobre todo de vírgenes amamantando a bebés. Y él dice que a lo largo de toda nuestra vida buscamos permanentemente rehacer ese vínculo que nos da esa tranquilidad vincular, corporal y emocional simultáneamente. Y él relaciona eso con la idea de Dios, y porque Dios está en todos lados, nos calma, nos contiene, nos comprende, nos escucha, nunca nos abandona. Y lo relaciona también con los objetos estéticos. Él dice que los objetos estéticos, sean un paisaje verdadero, o sea una pintura o algo artístico, tienen su eficacia en el retorno a ese vínculo que calma desde lo corporal, desde lo emocional y desde lo vincular. Incluso aunque sean cuadros que representen cosas terroríficas, pero producen calma porque interpretan algo que está pasando en la cultura, en la sociedad, y produce calma el verlo representado. Eso también sucede, porque hay cuadros que son fuertes, ¿no? Pero produce calma el ver representado ese mundo interno muy convulsionado, poder verlo representado. Bueno, en realidad lo dice también Freud, ¿no? Es decir, cuando habla del poeta y la fantasía. Pero está muy bueno el ejemplo, ¿no? De que sea psicoanalista y se dedique a la crítica de arte. Sí. Bueno, largamos con el otro acta, ¿qué les parece? Dale. Bueno. Tienen que me desmuteo y busco esto. Bueno,
Acta número 13. Empezamos leyendo el acta número 11. Retomamos el concepto de función alfa y a la reverí como un factor de la función alfa. Los elementos beta no se introyectan, sino que son elementos no transformados que al no haber sido transformados por la función alfa quedan en su estado originario en bruto. Son diamantes en bruto que salen proyectados como piedras porque no han pasado por la función alfa. Hilda siempre une este concepto a una frase que es de la Biblia, que dice que nadie nunca se da nada solo a sí mismo. Para poder hacerlo tiene que pasar a través del otro. Ese pasaje a través del otro, que sería la otredad, la alteridad, sería la función alfa transformadora. Si no, quedarían piedras, que son la base de la identificación proyectiva masiva, que es destructiva, y también de la envidia, que no es solamente atacar por voracidad y querer quedarse con todo, sino llenar de piedras. No es solamente destruir, sino llenar de piedras, como dice Melanie Klein. Karin Gabriel comenta lo importante que es ver la película No dejes de mirarme, ya que se relaciona totalmente con Bion, donde al chico lo que lo salva es su perseverancia en querer crear. Hilda nos cuenta que hay dos, esto no sé si lo escribí bien, hay dos Richter en la película. Está bien, Richter, sí, Richter. Ah, Richter. No, en la Ok. película no, en Alemania. Entonces, Pintores eso lo muy corrijo. conocidos, sí. Lo corrijo. Está bien. Y está otro, bien. sí, y otro artista alemán, Joseph Beuys, ¿cómo se pronuncia? Beuys. Beuys. Corregime, Karin. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo Está, se no te. B larga E-U-Y-S. Boys. Sí. Listo. ¿Quién fue raro. salvado? ¿Cómo? EU es raro. Sí, es raro, es pero raro. sé que sí. No debe ser alemán, debe tener otro origen. Sí. Bueno. Quien fue salvado por una tribu de un pueblo originario donde cayó su avión. Le curaron las quemaduras cubriéndolo de grasa y para el frío lo cubrían con fieltros. Hilda fue una exposición de Beuys donde uno entra y hay olor a grasa y fieltro. Y hay un piano de fieltro ya que él tocaba el piano. Él fue el primero en hacer las instalaciones con la quema de cosas partiendo de la noche de los cristales, tratando de reparar toda esa historia con su obra. Con ese cuidado que le dieron las personas que lo encontraron, pudo curarse, ya que encontró un continente, encontró reverí. Con el aprendizaje de la experiencia emocional que él tuvo, se convirtió en un artista muy renombrado. Aclaro una cosita, él era del ejército nazi, él era nazi, ¿no? Era del ejército. Hilda, esto se ve en la película. En la película, el profesor Top, que le da la clase y que aprueba su trabajo, es este Beuys, que siempre usa sombrero, y cuando se saca el sombrero, se ve ahí que tiene toda la cabeza quemada, y ahí se cuenta la historia de cuando él iba en el avión, que derribaron, etcétera, etcétera. Está muy bueno, se ve en la película. Sí. Bien. Bueno, Hilda agrega que la verdad para Bion es lo que surge de un vínculo, es la verdad del vínculo. Esto queda medio descolgado porque, bueno, después se terminó con ese tema, pero bueno. Silvia comenta que el acta le hizo pensar en la mirada de Masood Khan, quien decía que los analistas deben ser capaces de, a través de la escucha, mirar donde duele, que es un poco, me parece, lo que decíamos recién. El que escucha debe estar imbuido de la mirada para no solo escuchar, sino mirar, lo cual está muy relacionado con la importancia que le da Bion al lenguaje gestual y preverbal. Hilda agrega cómo el olor también tiene un rol fundamental como lo más primario. Comento un ejemplo que dio Isaura Verón, que tampoco sé si le escribí bien, en el simposio, donde una paciente suya fue internada inconsciente en terapia intensiva durante bastante tiempo y a la cual ella iba a ver al hospital todos los días. Cuando la paciente retoma la conciencia y puede salir del hospital, va a comprar un perfume y el que elige es el mismo perfume que Isaura usa, lo cual ejemplifica cómo en lo regresivo el olor juega un rol fundamental.
Con respecto al capítulo 9, Hilda subraya que lo que Bion intenta transmitir es que el paciente ataca la posibilidad vinculante del analista y que a ese bombardeo no hay que responder con otro bombardeo. Que lo que hay que entender es que lo que el paciente quiere, más que recibir una interpretación, es movilizar al analista, hacerse como un lugar dentro del otro, un hueco en el otro, un acunamiento de parte del analista. Es lo que hizo Javier, claro. Bion dice que estos cuadros están relacionados con la tortura de los recuerdos, con el miedo que tiene el paciente de que la posición depresiva produzca un superyo asesino depresionador. Y la necesidad que tiene el paciente de tener la experiencia emocional de que si esto surge, que sea en presencia del analista, quien no debe dar mayor explicación, sino que debe tener una mirada de un otro dirigida al paciente. Este no tolera ponerlo en palabras porque sería entrar en una posición depresiva y puede llevar hasta una actuación incluso suicida. Bion dice que el analista, como método para aclarar algo para sí mismo, necesita su propio libro de teoría psicoanalítica, que él personalmente utiliza con frecuencia, junto a los números de página y los párrafos que aseguran su identificación. Cada analista debe tener su propio libro de teorías donde cada uno tiene su propio recorrido. A raíz de un paciente del cual nos cuenta Karen Gabriel, que a pesar de muchas tragedias logra salir adelante, Hilda comenta que debe haber vivido algo que lo salvó en su historia, y hace referencia a una frase de Rainer Maria Rilke en su libro Primavera Sagrada, que dice así: créanme, todo depende de esto, haber tenido una vez en la vida una primavera sagrada que colme el corazón de tanta luz que baste para transfigurar todos los días venideros. Me encantó esa frase a mí. Sí, es hermosa, hermosa. Ricardo retoma lo que se dijo en el acta de que en la parte no psicótica de la personalidad las emociones se toleran y en la parte psicótica no se toleran, donde las emociones están absolutamente ligadas con lo corporal. Por lo tanto, en la parte psicótica se resiente el vínculo con lo corporal. El paciente tiene dificultad para vivir en su propio cuerpo y ahí uno podría pensar en distintas tácticas de supervivencia que implementa el paciente para no vivir en su propio cuerpo, como por ejemplo el autismo, el cual Francis Tasten plantea como defensa. Otra táctica podría ser la creatividad, que es refugiarse en un mundo de lo hermoso, de lo bello, como una manera de evasión de vivir en un cuerpo que lo llena de dolor. Hilda sostiene que no utilizaría la palabra evasión, ya que la creatividad implica un grado de elaboración y de reparación muy superior a la evasión. La creatividad puede ser acerca de lo terrible, o sea que son intentos de reparación y de sublimación. Ricardo habla de un paciente que literariamente es brillante, pero que cuando quiere retornar a su cuerpo, eso implica ataques de pánico terribles. Ricardo piensa que esos ataques de pánico son las vivencias corporales infantiles que él tenía en su vínculo infantil con su mamá, y ante los cuales tomó la escritura y la fantasía para salir de esos ataques insoportables a nivel corporal. Hilda subraya que narrar el horror es un gran mérito, que eso lo salvó. Hilda agrega que Van Gogh creaba en los momentos de integración, de predominio neurótico, no en los momentos de locura. No lo hubiera podido hacer si hubiese funcionado solamente a predominio psicótico. Beatriz agrega que podemos entender esto desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la desmentida, donde hay una parte de la realidad que se desmiente y que le sirve para preservarse de un ambiente dañino para el sujeto. Y que todos de alguna manera tenemos un espacio propio, individual, que nos preserva del entorno y que nos permite ahí ser creativos. Si no nos corriéramos de determinadas cosas que nos imponen sus reglas, no podríamos crear, que es donde aparece el sí mismo. Hilda postula que desde la escuela inglesa, desde el momento en que se elige un color para pintar y no otro, y que aceptás la necesidad de agarrar un pincel, estamos en posición depresiva porque todo lo que implica una elección implica un duelo por lo que no se eligió. Ricardo quiere llamar la atención en que si nos metemos con la parte psicótica de la personalidad,
nos metemos con el cuerpo evadido, con el cuerpo que es deshabitado para huir de esa emoción intolerable que tiene lugar en el cuerpo. El cuerpo psicótico no es igual al cuerpo neurótico, porque en el cuerpo psicótico ocurre esa emoción de la cual me quiero escapar. El psicótico muchas veces es visto como durito desde el punto de vista corporal, porque si se afloja viene la debacle. Y le explica que desde la perspectiva de la escuela inglesa, los ataques de pánico están muy relacionados con el terror sin nombre del que habla Bion, y que a través de la función alfa, con el factor de la reverie en la ensoñación materna, o la reverie desde el analista, se transforma ese terror y se le pone un nombre, y que eso es un trabajo. Pero ese trabajo no siempre ha sido realizado. Entonces se van acumulando los terrores sin nombre, y de repente saltan por cualquier cosa. Siempre se trata de llevar dentro de la elaboración a la posibilidad de narrar, de comunicar lo que pasa. Desde esta perspectiva, la escritura es más evolucionada que otras artes, porque en la escritura el proceso de duelo es mucho mayor. Porque, por ejemplo, en la pintura se puede incluir mucho de lo que uno quiere transmitir, pero en la escritura, al ser una sucesión, no es una experiencia simultánea como sí lo es la pintura. Entonces muchos elementos quedan afuera. Al ser una sucesión tiene que ver con el tiempo, y todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con la posición depresiva, el poder tolerar el paso del tiempo y los duelos que éste implica. Dicen que Lacan no les daba el alta a sus pacientes hasta que no escribieran. Beatriz agrega que ante un episodio de ataque de pánico, el aumentar el número de sesiones ayuda mucho al paciente, ya que encuentra un continente para su cuerpo, y la posibilidad de poner palabras a lo que le sucede en el cuerpo. Al ponerlo en palabras, estamos procesando la angustia a través del inconsciente. Cuando no se puede expresar en palabras, también el analista, a través de una sensibilidad importante, puede captar en lo gestual lo que el paciente está sintiendo y puede él ponerlo en palabras. Valeria comenta que Antonino Ferri tiene muchos escritos sobre la teoría de la técnica en la clínica que le parecen muy útiles e interesantes. Evitar las emociones o vivir las emociones es uno de sus libros. Hilda agrega que él principalmente toma Bion, y el concepto de campo de Madeleine y Willy Barringer. ¿Son esos los nombres? Sí. Ok. Trabajó mucho con que los niños puedan hacer una narrativa con el analista, y que eso implica una elaboración y no una evitación de las emociones. Valeria comenta que le llama la atención cómo la envidia puede ser el origen del psiquismo de un niño, como un padre que ataca, o las fantasías paranoides del niño en la teoría kleiniana, quedan como el origen de un aparato que después queda con split, un aparato con tendencia a la evacuación, porque está acostumbrado a un padre atacante. En la teoría kleiniana esto se lo llama envidia, al agresor como con un ataque envidioso. Y la agrega que la envidia es constitucional para Melanie Klein. El montante de envidia es algo que ya se trae. Dentro de lo constitucional estaría lo hereditario y la vivencia de los primeros días de vida. La envidia puede ser un impedimento para el análisis, porque el paciente no puede soportar que el analista piense y le pueda dar una interpretación que le sirva. Nunca le sirve al paciente. ¿A mí para qué me sirve? Una alianza letal entre la voracidad y la envidia destruye el proceso. Darío Sor, que tampoco sé si está bien escrito, todo pregunto porque no... Está perfecto. Okay. Ubica esto... Es escuela argentina, Bion escuela argentina, sí. Ah, ok. Entonces, Darío Sor ubica esto dentro del proceso menos K de Bion, ya que es una disposición a no conocer. K sería una disposición a conocer. Atacar todo vínculo, cuestionar todo, poner bombas en todos los puentes para que no se pueda arribar a nada. Relacionando esto con el capítulo 9, podemos pensar que si el paciente viene a pesar de todo lo anterior que fuimos describiendo, a lo mejor lo que quiere es lograr conmovernos con lo que le pasa, pero no que le interpretemos porque lo va a vomitar. Busca tener un continente, alguien en quien depositar lo que le sucede, pero sin que le devuelva interpretaciones. Esto es algo que Bion plantea en los distintos tipos de identificación proyectiva, que son 4.
Uno, identificación proyectiva realista, que es lo que sucede acá, digamos. Identificación proyectiva de los aspectos malos, donde el paciente pone todo en el analista, pero que no se lo devuelva porque por ahora no tiene cómo digerirlos. Identificación proyectiva de los aspectos buenos, para que el analista se los cuide, ya que si no destruye todo. Y identificación proyectiva para estar con alguien que lo escuche. Sí. Sí, bueno, muy bien, la verdad que estuvo fantástica el acta, realmente fantástica, porque de todo esto nos hubiéramos directamente olvidado, no todo, pero igual queda, dicen que, bueno, en algún lado el inconsciente queda, pero realmente rescataron cosas súper importantes, ¿no? Es decir, como para Sí, está bueno hacer el acto, está bueno hacer el acta para eso. Es como que hay cosas que te quedan ahí y las... Quedan Y los restos aparte, diurnos. claro, aparte el hecho seleccionado, claro, quedó como resto diurno. Es lo que trajo Javier es el ejemplo que trajo Javier hoy, ¿no? El hecho seleccionado de este acta, que es, estoy aquí para ayudarte, ¿no? Tranqui, no te voy a decir nada. Sí. Diría el hecho seleccionado como que de alguna forma, no todo, ¿no? Pero de alguna forma tomaría, ¿no? Como ejemplificación de todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Ya que estamos en tema, hago el acta para la próxima. Ah, sí, lo logramos. Bravo. No, pero además con todo lo que significa atender a una paciente de estas características que te ametralla todo el tiempo personalmente, por el chat, por el teléfono, todo lo que significa poder estar ahí, ¿eh? No es poca cosa. Sí, sí, y saber también cuidar la capacidad de pensar del analista, que era algo que Bion apuntaba mucho, ¿no? Es decir, porque si él se mete a interpretar o a buscar ¿cómo se llama? El pelo al huevo, como se dice, va a quedar agotado, destruido y no va a querer saber nada, digamos, ¿no? Es decir, o sea que poder cuidar la capacidad de pensar y de ir devolviendo, como decía Beatriz, poco a poco, en la medida que se van dando las condiciones mínimas necesarias de las que hablaba Bion, ¿no? Como para que se pueda generar o no una interpretación, ¿no? Es decir, así que me parece que estuvo muy jugoso, realmente muy jugoso. Pensaba las pequeñas maniobras tenían que ver con el encuadre. Por ejemplo, ahora me estoy acordando que ella me cambiaba el horario o cancelaba, y hubo un día que, bueno, iba a venir presencial y me dijo, no, por video. Y digo, bueno, pero no es ahora, porque esa hora era las 8 de la noche, ¿no? Le digo, hagamos por video más temprano, así la persona que viene después no se va tan tarde. Ah, bueno, me dijo. Porque la persona era otra paciente, pero la que se iba re tarde era ella, y la queja de ella era que yo le daba el último turno. Y cuando lo puse en tercera persona, la casó, lo casó de una. Me dijo, bueno, dame un turno más temprano. Como que se acomodó el encuadre, y eso estuvo muy bueno, ¿no? Como pequeña maniobra que uno puede hacer de continente también. De continente y de límite, ¿no? Que sienta que sienta que no te destruye, ¿no? Porque ataca. O a veces como los chicos, pero lo que quieren comprobar es la resistencia del material, como digo yo, ¿no? A ver si podés tolerarlo, ¿no? Y que no te destruyas por eso, ¿no? Entonces, y es muy típico incluso en los chicos, ¿no? Cuando les agarra, bueno, entonces lo sostenés hasta que se sientan contenidos. Ahora es muy problemático esta temática para trabajar con niños, porque es cierto que sostenerlos o abrazarlos, como se hacía, que era una de las consignas antes, con chicos, digamos, con un predominio psicótico importante, que había, o que aparecía en el momento que había que sostenerlos. Ahora todo eso puede ser denunciado, o sea que está muy complicado el análisis de niños, y por eso es tan importante
trabajar lo más que se pueda en binomio, con la madre, con el padre, el grupo familiar, estirar lo más que se pueda, porque de última ahí es la madre la que lo va a abrazar, o el padre el que lo va a abrazar, ¿no? Porque en Estados Unidos hay un montón de denuncias, etcétera. Entonces, pero aparte viene bien porque realmente hay que trabajar el binomio. Nosotros en el hospital de niños, Añares, teníamos una consigna: hasta los 8 años todo lo que se resuelve binomio y grupo familiar o con la pareja de los padres se resuelve así. Si salvo que sea una psicosis ya desatada, que haya que atender al chico también, además al chico, ¿no? Y después de los 8 a veces se empiezan a fijar más los síntomas, hay que trabajar con el chico, pero estirábamos lo más posible, y es una manera de decir, porque en realidad es importante trabajar con el binomio del grupo familiar, ¿no? Es decir, no sacarle... es muy doloroso para los padres, esto lo digo, esto viene, bueno, un poco del psicoanálisis de niños, pero sirve para tenerlo en cuenta, delegar la parentalidad en otro adulto. Es doloroso, por más abandonador que sean los padres, por más, digamos, que uno podría decir, desastres y déficit en las funciones parentales, el delegar el hijo en otro es muy doloroso y es una herida narcisista importante. Lo digan o no lo digan, ¿no? Entonces siempre hay que dejar, esto decía Lebovici, ¿no? La puerta abierta para tener en cuenta y no olvidarse el dolor que significa delegar la parentalidad en otro adulto. Les digo porque es un dato del sufrimiento psíquico que hay que tenerlo en cuenta, y si nosotros lo tenemos, nos facilita mucho el acceso, aunque no digamos nada, ¿no?, al trabajo. No sé por qué salió este dato, pero me pareció que era importante. Respecto a la continencia y todo eso, ¿no? Siempre tratar de que se haga desde las funciones parentales, desde quien está con el chico en la casa, ¿no? Y si no se puede, no se puede, pero cuando se puede, sí. Sí, es cierto que estamos sobre el final. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Vale, vos estabas con tu monografía, la presentás podés pasar el chivo. Hola, el 19 a las 9 voy a ir presencial a APA. Y Silvia Saraceno Fase va a ser la comentarista, y un miembro de APA va a hacer también un comentario. Estoy re nerviosa, obvio. Pero bueno, ¿por qué? Si está muy bien tu monografía. La volví a leer y me siento mucho más segura y tranquila que la primera vez que la hice y la leí, y me gusta lo que escribí. Es re importante, eso es muy importante. Eso me está pasando ahora. Entonces, estoy nerviosa porque no me gusta que me filmen, no me gusta verme en la cámara, y eso no te mires. No lo puedo soportar. ¿Pero quién te filma? Mires. Pero ya está aprobada, Vale. Si llegaste a esa instancia, está aprobada. Sí, pero tengo miedo que me filmen en la Facebook, en el Facebook de... No sabía que sale. Bueno, por favor, si vos te quejás, escúchame. No, pues. Bueno, y otra cosa, practicala con reloj, en voz alta y grabándote. Grabate, o filmate, ya que te da pánico, filmate, o grabate. Y te escuchas, es importante. Calcular el tiempo y escuchate. Eso es muy, muy importante, escucharse. Ok, voy a practicarlo para que salga en el tiempo que me dan, y para que al calcular el tiempo de 1 hora y media para los 3. Así que sí, la voy a practicar. Es a las 9 y yo voy a ir allá. Pero es el sábado. Es el sábado a las 9. Jornada de monografías. O sea que si es 1 hora y media, ¿cuánto tiempo te dan para leer? A mí media hora, y a ellos 20 minutos a cada uno. ¿Por qué? Si podés ensayarlo, te vas a ir tranquilizando. Ensayalo.
Ok. Sí, Como cuando tenés que ensayalo. salir a escena, a bailar. Sí. Sí, ahí está, Para- lo mismo. Es lo Cuanto mismo, más tenés que ensayar. ensayo y Claro, más tranquila escuchate. sí, sí. Sobre Disculpen, todo, y después de lo de Valeria, los invito la misma jornada a la presentación de mi tesis a las 11. Así que los que están en bueno, APA se quedan para después. qué Sí. ¿Pero qué es tu bueno. tesis? ¿Sobre qué es ¿Perdón? tu tesis? ¿Sobre qué es tu Es tesis? la identidad en los hijos de inmigrantes. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 ¿Vas a algo, estar allá? sí, voy a ir. Ah, perfecto. Ya me quedo entonces. bueno, entonces ensayen, escúchense y Eso, sobre viene todo bien. es Acompáñese preferible, como objetos contrafóbicos. exacto, y aparte viene bien escucharse porque a veces uno quiere decir todo y habla todo y el otro, la gente se duerme, ¿entendés? Entonces hablar pausado, modelado, modular, es preferible, menos es más, es preferible sacar algunas partes, sacarlas Ok. para que lo que se dice luzca, porque si no, no luce nada. Claro, Es todo, incluso vos no sabés lo que estás leyendo si lo lees de manera mecánica, ¿no? claro. Por eso estar en el momento presente, comprendiendo lo que estás diciendo, ¿no? Y eso es muy agradable de escuchar, ¿no? Aparte, es muy sentida tu monografía, es muy sentida, muy cargada de pasión en el sentido de Bion. Entonces, todo eso es muy bueno poder transmitirlo, va a ser muy bien recepcionada. Y lo mismo decimos de Nila, porque vos algo contaste de lo que durante los seminarios de lo que estabas trabajando, ¿no? Y las dos están como muy implicadas. Y eso se tiene que transmitir. Eso produce calma en la audiencia, ¿no? La implicación, donde el otro se siente representado en esto, en el otro, en aquello, ¿no? Como que hay un interés en linkear, en vincularse en la presentación, no en cumplir un trámite así, ¿no? Como dice Bion, objetos inanimados, ¿no? Sino vincularse con objetos animados. Total, Entonces, respetar eso, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Bueno, la verdad, felicitaciones y nos vemos el sábado, todos los que Es el podamos. seminario. Es para el seminario. Mini pregunta, ¿la monografía y la tesis no es lo mismo? No, no, a ver, ¿quién? Porque es otra cosa que te piden. Okay. Claro, en general, digamos, a veces puede suceder que vos haces una cosa, la tesis abarca ficha y monografía, ¿no, Nila? Sí, Abarca las dos cosas. las producciones escritas, como yo estoy enlace de la subproducción, de la subcomisión de producción escrita, los escritos que se piden, que pide instituto, son ficha y monografía. Quien hace tesis, digamos... Incluye las dos. Incluye a las dos, Incluye o sea, las no dos. da ni ficha ni monografía. Perfecto, Claro. gracias. Y si no es la ficha de un tema puntual, ¿no? Que después se puede transformar en monografías. Muchos en general hacen la ficha de un tema puntual, al estilo, digamos, de una tesis, y después aplican eso en la monografía como estaba planeando Karina. Sí. ¿no? Bien, bien, bien. Así que, bueno, entonces nos estamos viendo el sábado, los que pueden. En principio yo puedo ir y después la fecha de seminario sería el 28. Muy bien. Donde vamos a hacer como una evaluación general. Y hay un artículo que por ahí les enviamos que un poco habla de lo que podría ser algo como para continuar con el tema del seminario, con el tema de transformaciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver y el que quiere lo puede seguir, pero que es interesante porque tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, de que Bion justamente habla en una parte de jugar, ¿no? Como Winnicott, y ¿cómo se llama?
y también de que cada uno tiene su cantidad de teorías y que no hay una teoría única. Una evaluación muy interesante respecto a la obra de guión que hizo Canestri, que ya no está con nosotros, un argentino que vivía en Roma, que era vicepresidente por Europa de la IPA, pero muy interesante, ¿no? Respecto a digamos, eso que ustedes tanto traen también del interjuego de teorías, y que no haya un estilo ídolo, que hay una sola teoría como ídolo, ¿no? Está bien que acá damos guión, qué sé yo, tratamos de abocarnos a eso, pero es muy interesante. Bueno, cuesta despedirse, nos vamos viendo entonces, y mucha suerte, y Gracias. bueno, Que les vaya muy bien, chicas. Sí, mucha suerte. sí. Que puedan disfrutar aunque sea un Les ratito. va a ir bien, les va a ir bien seguro, tal cual. ¿A qué hora es del sábado? ¿A qué hora hablas vos? A A las las 9. 9, son 3 monografías en simultáneo. A mí me tocará en un aula. ¿Pero en qué horario es? A las 9 de la mañana. Bueno. Y Nila Nila a las 11. Nila A las las 11. 11 hablas vos, entonces, Nila. Bueno, bueno, éxito a las 2. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, un Gracias. beso grande. Un beso Chao. grande. Gracias.